Bueno, gente, estoy aquí en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Había una cantidad de gente aquí que estaban mostrando cómo a sus hijos los tienen secuestrados, prácticamente detenidos en El Salvador. Y quiero que ustedes vean esa situación. Yo no conozco nada de eso, pero estaban un montón. Ahora, como ha empezado a llover, se están yendo, pero está la mamá incluso de uno de ellos. Quisiera entrevistarla. Muy buena, su merced. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alejandra Salazar, soy la mamá de Santiago Andrés Bolívar Salazar, un colombiano detenido en El Salvador bajo el régimen de excepción. ¿Cuántos están detenidos en El Salvador? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado realmente es que nuestros colombianos fueron víctimas de un margen de error que tiene el presidente Nayib Bukele en su país. Él tiene una dificultad de muchos años, que son las pandillas, y lamentablemente nuestros hijos quisieron buscar un mejor futuro en ese país. ¿Por qué razón? Porque ese país está dolarizado. Entonces eso para los latinos pues es muy llamativo. Se pierde la idea del sueño americano, porque es que uno va a sacar el pasaporte e irse para ese país donde siempre se ha dicho que hay nuevas oportunidades, que el Bitcoin, que oportunidades para los jóvenes. Eso fue lo que motivó a nuestros muchachos a irse a vivir a ese lugar. Entonces, la verdad, eso es lo que ha hecho que nuestros hijos hubieran ido a dar a ese lugar. Cuénteme todo Ellos eso. están en prisión bajo el régimen de excepción que hay en el país de El Salvador, donde su presidente pues es Nayib Bukele. Ellos son parte de un margen de error, porque ellos no son delincuentes. Ellos son colombianos que se fueron a buscar una oportunidad nueva a ese país. Y estando allá, algunos llevaban 5 días, otros llevaban 1 mes, 2 meses. En el caso de mi hijo llevaba solo 4 meses en el país intentando ubicarse laboralmente, y se los llevaron presos, acusados de agrupaciones ilícitas con fines terroristas, vinculados a las pandillas de El Salvador como la MS-13 y la M-18. Eso es lo que está viniendo pasando con más de 100 colombianos según las estadísticas del consulado y la embajada. Yo creé un grupo de WhatsApp, una página de Facebook donde habemos 50 familias con nuestros 50 hijos, esposos y hermanos puestos en prisión bajo ese régimen. Bueno. Hemos venido haciendo el conducto regular como nos lo ha pedido nuestro gobierno nacional, que es que nos dirijamos a Ministerio de Relaciones Exteriores, a Cancillería, Embajada y Consulado, y siempre nos han dicho que tienen demasiadas limitantes. Entendemos el tema de las limitantes, pero queremos que esto sea humanizado, porque también tocamos la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Su hijo tiene antecedentes penales? Ninguno. ¿Su hijo ha estado en algún movimiento armado? Jamás. ¿De los que están detenidos, alguno tiene antecedentes penales? Ninguno, son muchachos. ¿Alguno ha estado en un movimiento armado? Ninguno. Estaban buscándose la vida directamente en El Salvador y fueron detenidos. Y somos además familias promedios, trató 2 o 3, o sea, no es una cosa... ¿Qué explicación le han dado a usted de por qué los detuvieron? La explicación es que fueron vinculados al régimen de excepción y metidos en un delito que se llama agrupaciones ilícitas. ¿Cómo que agrupaciones ilícitas? ¿Dónde fue detenido él exactamente, por ejemplo, en el caso de su hijo? En San Salvador. ¿Pero qué estaba haciendo cuando lo detuvieron? Estaba parado en un puesto de comidas en la calle que se llama pupusería. Estando ahí le requirieron sus documentos, su pasaporte, se dieron cuenta de que era colombiano, lo hicieron ir a una estación de policía que allá se llaman Bartolinas, lo tuvieron ahí durante 8 días sin derecho a una llamada, sin derecho a un abogado, sin derecho a nada. Ya no existen los derechos, no hay presunción a la inocencia, sino a la culpabilidad. Y en las mismas condiciones, en características diferentes, han sido capturados más de 110 colombianos al sol de hoy. O sea, por el solo hecho de estar en la calle, de ser colombiano, lo detuvieron y está en una cárcel de las de Bukele. Está en una cárcel de Bukele, más exactamente en Jucuapa. Y en Jucuapa, 45 o algo más de varones colombianos detenidos vinculados al mismo delito. Algunos estaban durmiendo en su casa y entraron y los allanaron y se los llevaron. Bueno, lo que nos está contando esta señora, gente, es gravísimo. Yo quisiera que entre todos le mandemos este vídeo al canciller, se lo mandemos, etiqueten a Petro, etiqueten a Francia, a los medios de comunicación. Realmente esto es una violación de derechos humanos gravísima. Es decir, en un país en el que supuestamente hay un Estado de Derecho, que sabemos que no, porque Bukele es prácticamente un dictador, si usted es colombiano, usted lo pueden detener en la calle y meterlo en una cárcel como si fuese un bandolero. Así es. ¿Qué ha dicho el gobierno colombiano respecto a esto? Solamente nos hablan de sus limitantes.
Nos han recibido, porque sí nos han recibido en Cancillería. De hecho, por ejemplo, yo viajé hacia El Salvador y me recibieron en la embajada. Fueron diligentes conmigo a la hora de darme información, pero siguen parados sobre sus limitantes y yo pienso que es momento de humanizar la situación. No podemos seguir permitiendo que cosas pasen y que nadie haga nada. Pero ¿cuáles son esas limitantes? ¿Qué específicamente le han dicho? ¿Por qué razón el gobierno colombiano no puede hacer algo? Prima el bien interno de cada país y El Salvador le permite llegar a los entes de Colombia solo hasta cierto punto y no les permite indagar más. ¿Ustedes han hecho alguna denuncia internacional sobre esto? Únicamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicimos con la comisionada Yulisa Mantilla, yo me pude poner en contacto con ella, tuvimos una reunión con toda la comisión en pleno, virtual, y ellos digamos como que hicieron un documento en el que pudieron apoyar, pero hasta ahora El Salvador tenía que haber contestado la solicitud que la Comisión Interamericana les hizo dentro de esos 10 próximos días y al sol de hoy no ha dado respuesta. ¿Está aquí la foto de su hijo? Pues claro que sí. ¿Quién es él? Bueno, gente, nos tenemos que solidarizar con esto, me parece un atropello, una violación de los derechos humanos. Es increíble que esté sucediendo esto. Seguramente que el gobierno colombiano está tomando cartas en el asunto y esto lo vamos a sacar en adelante. Yo les pido a todos ustedes que no se desanimen. Las redes sociales, los canales alternativos, sé que se van a solidarizar con esto y que quede muy claro que eran jóvenes, que eran personas inocentes, que no tienen ningún antecedente ni de haber estado en un grupo delincuencial, ni de haber estado en ningún movimiento armado, ni nada. Estaban en la calle y los han detenido y están en la cárcel sin que se les respeten sus derechos. No hay una presunción de inocencia, directamente a la cárcel. Bueno, ha empezado a llover. Muchísimas gracias. Muchas gracias mucha por escucharnos. Gracias, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Muchas gracias por ayudarnos. Hasta luego. No jodas, ¿es un Estado de Derecho? O sea, ¿qué país es ese? ¿Ustedes han visto lo que está haciendo Bukele en las calles? ¿Usted ha visto lo que quieren la extrema derecha internacional hacer supercárceles en lugar de dar justicia social, en lugar de ayudar a la gente a hacer unos estados policivos para precisamente coartar los derechos y la libertad de las personas? Eso es una vergüenza. Desde aquí, desde la Plaza de Bolívar, desde Bogotá, desde nuestro país, tenemos que ser solidarios, no solamente porque son colombianos, sino con la violación de derechos humanos que hace ese gobierno contra sus propios ciudadanos. No al irrespeto a los derechos humanos en ninguna parte del mundo. Se llame Palestina, se llame Bogotá, se llame Salvador, se llame lo que sea. No, de eso se trata, palabras mayores. Gracias, gente, compartan, suscríbanse.